Bueno, sí, no necesita presentación el maestro Juan Villoro. Qué y gusto. reserve la fecha, 6 de mayo, 7 de la noche, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Juan, bueno, tú tienes este libro que es tan gustado, que se llama Tiempo Transcurrido, que es un libro de crónicas en el cual, bueno, pues la música está ahí presente, tú enorme, pues yo diría que es mucho más que una afición a la música en general, pero y al rock en particular. Y bueno, para hacer una aclaración a los millennials, antes, hacía algún tiempo, cuando uno iba sí, porque iba uno a hablar por teléfono, depositaba un 20, ¿no? Y entonces estaba uno hablando por teléfono y te avisaban, para continuar esta llamada, tiempo transcurrido, para seguir continuando con esta llamada, deposite sin colgar otra moneda. Entonces ya cuando uno escuchaba el tiempo transcurrido, era una cosa que decía, ching, ¿y dónde está? Y a buscar monedas, ¿no? Y a buscar el famoso 20. Ahora, bueno, haciendo un juego con este libro de crónicas, del cual se acaba de cumplir un aniversario importante de su publicación, en el que estuviste rodeado de muchos otros amigos rockeros, que son 30 años, ¿no? Sí, mira, 30 años, y haces un juego otra vez. con el 20, ¿no? A ver, con el 20. recuperar, a ver si nos dura el 20. En el español de México conservamos estas expresiones, ¿no? De no me cayó el 20. ¿no? Y eso quiere decir, no entendí porque había algunos teléfonos públicos donde se trababa el 20. Pero usa la frase, es decir, hay mucha gente que dice no me cayó el 20 y no sabe por qué lo dice y nunca ha visto un 20, ¿no? O lo mismo, se me acabó el 20, ¿no? Se me acabó el 20 quiere decir se me acabó el tiempo para hablar, se me acabó la oportunidad. Y entonces, bueno, recuperando esto, justamente las historias de Tiempo Transcurrido, decidió Diego Herrera ponerle música a algunas historias. Esto a invitación un poco estrambótica de Chema Arreola, que por cierto es el nieto de Juan José Arreola, escritor y promotor musical, el percusionista, nos invitó a Vive Latino hace algún tiempo, obviamente no al foro gigantesco, sino a una carpa en donde él había simulado, exactamente, había simulado una biblioteca. Y entonces ahí estuvo Javier Velasco con Paco Guidobro de Fobia, estuvo Armando Vega Gil de Botellita de Jerez, estuvimos nosotros, nos gustó la experiencia y entonces decidimos hacer algo más, una especie de espectáculo que son lectura de textos con música de rock. Lo interesante es que Diego Herrera no hizo música incidental, no se le ocurrió meter de pronto una guitarra, sino que creó auténticas melodías, auténticas canciones para arropar todo un texto. Entonces lo que él hizo fueron canciones contadas. Entonces mientras yo voy leyendo, va la música acompañando continuamente. Esto tampoco es tan novedoso, ha habido grandísimos artistas como Lou Reed, Laurie Anderson que han hecho esto, o del lado de la literatura William Burroughs. Menciono puros famosos porque me conviene, pero ha habido muchos, ¿no? Ha habido muchos. Y esa es la idea. Y bueno, para tranquilizar a todo mundo, yo no canto en ningún momento, no. Yo sabía que estabas muy preocupada de eso, te puedo tranquilizar, no canto, yo tenía la curiosidad, no rapeo. Mira, ni siquiera recito, Laura, que me parece muy importante que la lectura tenga una dignidad como tal y que podamos demostrar que leer textos en público puede ser interesante y la palabra ocupar el sitio de una guitarra eléctrica, puede tener algo verdaderamente dinámico, intenso y de alguna manera la experiencia es como tener un libro expandido, ¿no? Un libro que se convierte en una convivencia y creo que en estos tiempos en que estamos tanto rato abismados en las pantallas del mundo digital, pues de pronto es muy saludable tener un acto de presencia, ir a un lugar donde las cosas suceden realmente, donde la palabra se está recitando, donde hay imágenes, porque Juan Mesa ha hecho un espectáculo extraordinario y donde está la música de Diego Herrera de Caifanes junto con otros músicos espléndidos, Alfonso André también de Caifanes, Federico Fong de Fobia y Javier Calderón, un gran guitarrista. Hablas de asomarnos a este abismo en las pantallas, en una era digital, pero también tu libro y el título de este concierto tienen referencia a lo que define la música, el arte de bien combinar sonidos y silencios en el tiempo. Y te pregunto, Juan Villoro, ¿qué es el tiempo? Bueno, dijo Jorge Luis Borges, la música, misteriosa forma del tiempo. Yo creo que la música es una manera de asociarnos con el tiempo. Las parejas suelen tener una melodía favorita y de pronto dicen, están tocando nuestra canción y te remite a esto. De pronto oyes una canción, por ejemplo, mi madre
tocaba el piano y lo tocaba muy bien. Y de repente yo oigo alguna pieza de piano que tocaba ella y me llega de una manera especial. Entonces la música te recupera el tiempo, te lo da y al mismo tiempo también suspende el tiempo. Estás escuchando música y estás fuera de tu realidad. Congela el tiempo exactamente, también, de tu realidad es como habitual. un túnel del tiempo, de algún modo, es una cápsula del tiempo. Y yo creo que la música es una de las mejores maneras de entender el transcurrir de nuestras costumbres, cómo cambia la vida a través de la música. Cada época tiene sus pistas sonoras. Entonces, en mi libro Tiempo Transcurrido, que yo me ocupo de 18 años mexicanos, del 68 al 85, ahí la música justamente nos va guiando en el tiempo. Entonces, también este espectáculo es un recorrido pues, por otros momentos de la vida mexicana, pero hemos incluido también textos de otros autores. Hay un poema de Neruda, hay una liturgia Tex-Mex extraordinaria de Luis Humberto Crosswhite, autor de Tijuana. Es una misa fronteriza que creo que viene muy a cuento en tiempos de Donald Trump, ¿no? A invitar a cruzar fronteras, a hacer fayuca cultural. Y entonces también interpretamos eso. Entonces, o sea, esta parte aires de los musicales. textos de Tiempo Transcurrido, Sí. más otros textos que has incorporado, Exactamente. que son de una actualidad tremenda que tiene que ver con migración, con el avance en los derechos sexuales, por ejemplo. Desde luego que sí, qué bueno que lo dices. Hay un texto de Abigail Bojorquez, poeta no tan conocido como debiera serlo, extraordinario, también de Baja California, y que fue un muy valiente exponente de la alteridad sexual en tiempos en que había mucha represión. Entonces leemos también ese poema. Entonces hay muchas cosas y algunas sorpresas que habrá para esta ocasión que para nosotros es nuestra despedida, porque hemos estado puebleando, nos hemos presentado en muchos lugares, pero pues también zapatero a tus zapatos. O sea, esto ha sido una gran aventura, esto de expandir un libro en un acto de presencia, como yo digo, pero pues también ya es hora de que me regrese a escribir un libro. Me gusta mucho lo que dices, Juan, de leer los poemas, porque esto también es algo que hay que subrayar, no lo haces de memoria, siempre estás leyendo a pesar de que sea tu obra. Fíjate que dicen que hay que desconfiar mucho de los poetas que se saben sus poemas de memoria, que están como tan satisfechos de lo que escribieron que se recitan a sí mismos. Ahora, hay gente como Borges que tenía una memoria de elefante y aprendía poemas ajenos, incluso con palabras que no llegaba a comprender. Por ejemplo, se aprendió La suave patria de Ramón López Velarde completita, y él no sabía, por ejemplo, lo que era la chía. Cuando conoció a Octavio Paz le preguntó qué es la chía, porque hay un verso de López Velarde que dice patria vendedora de chía. Pero sí, efectivamente, en nuestro espectáculo de Mientras nos dure que el 20, la idea es que yo voy leyendo y la música va acompañando, lo cual para Diego Herrera, según ha contado muchas veces, no es tan fácil, porque él es el director musical y de pronto cuando hay una canción, el ritmo está perfectamente denotado. Claro. Se sabe en qué momento entra la voz y sale la voz, pero cuando se trata de improvisar al leer, de pronto un párrafo dura más, dura menos, entonces ellos se tienen que ir ajustando. Y entonces un poco como en el jazz, ¿no? Una improvisación y bueno, pues... se dice que la literatura, no solamente la poesía, sino la prosa, tiene música. Eduardo Lizalde siempre dice, la música de la literatura no tiene nada que ver con, con los ritmos que puede tener la música, digamos, de una manera formal. Entonces, a veces... hacer eso, pues sí requiere, yo creo que la literatura tiene su propia musicalidad, ¿no? A Verlaine, el poeta francés, se le acercó un compositor y le dijo, quiero musicalizar sus poemas, y él dijo, ay, yo pensé que ya tenían música, ¿no? Porque, pero la música es otro ritmo. Incluso nos sorprende mucho, por ejemplo, en esta serie estupenda que es Voz Viva de México, de pronto oír a los poetas leyendo sus propios poemas y los leen con un ritmo que no necesariamente es el que nosotros les atribuimos, ¿no? Hay poetas que los leen de una manera más veloz o más corta, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí nosotros tratamos de ser fieles a distintas voces y, por supuesto, a los textos que yo he escrito, muy concentrados también en un paisaje urbano, porque todas las historias de alguna manera trazan un mapa de lo que fue el Distrito Federal. Una historia ocurre en Ciudad Satélite, otra en el Pedregal, otra en la colonia Aviación Civil, otra en la colonia Portales. Entonces también es un mapa de nuestra ciudad y pues qué mejor que estar en el teatro de la ciudad presentando esto. El 6 de mayo a las 7 de la noche, pero ya arrojaste el anzuelo, Juan. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás por escribir? Sí. Mira, bueno, este año va a salir un libro de ensayos, que es una recopilación de ensayos literarios escritos a lo largo de los últimos 10 años más o menos, y estoy tratando de concluir
un libro sobre la Ciudad de México, ya que hablaba yo de este tema, pero desgraciadamente el libro ha crecido un poco como la propia ciudad, ha sido muy fiel a su tema y entonces es un verdadero desastre en expansión. Entonces, más que un corrector de estilo, ahora necesito un urbanista que lo ordene y si logro tener este criterio urbano, espero terminarlo este año y en agosto se presenta una obra de teatro. Es lo que te en iba a el preguntar, Foro ¿qué Helénico. más teatro? Porque en el teatro, bueno, pues ahí vas. Sí. Tendido, ¿no? Esta obra se estrenó en Chile hace muy poco, hace 15 días, con un elenco chileno en Antofagasta. Antofagasta está al borde del desierto de Atacama y en el desierto de Atacama está el principal observatorio óptico del mundo, no de radiotelescopía, sino para ver con ojo desnudo, bueno, a través de telescopios, pero con la mirada, ¿no? Entonces, ahí hay un festival de las artes y las ciencias, el Festival Puerto de Ideas, muy concentrado en la astronomía. Y mi obra se llama La desobediencia de Marte. Trata de dos astrónomos célebres en la historia, Johannes Kepler y Tycho Brahe, que tuvieron una relación convulsa, conflictiva y al mismo tiempo una amistad necesaria e interesada, y gracias a este conflicto se descifraron las órbitas de los planetas. Y entonces trata de estos dos astrónomos, pero también de los actores que los representan, es decir, vida íntima y vida cósmica. Entonces eso se estrenará aquí en México, dirigido por Antonio Castro, en el Foro Helénico, con Joaquín Cosío en el papel de Tycho Brahe, y estamos viendo quién será Kepler. No, bueno, pues suena fantástico, vamos a estar al pendiente de todos estos proyectos, y aunque dices, bueno, es una gira de despedida, Sí. esta que nos presentas con todo este equipo de músicos, el 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, seguramente nos vas a seguir sorprendiendo con Yo creo cosas que ahí se tú nos va a acabar el también te vas 20 con este sorprender. proyecto, pero espero habrá que surjan seguramente otras cosas. que también te sorprenderán a ti mismo. Es un honor, Juan. Es un muchas gusto. gracias. Gracias, honor tenerte ahí por los acá. espero.